Hola amigos, y hoy estamos aquí en este evento número 71 de nuestro CardioTips Podcast y vamos a hablar de un tema hermoso, la estimulación cardíaca. CardioTips Podcast. Bueno, doctores, los marcapasos cardíacos son dispositivos eficaces para el tratamiento de algunas bradiarritmias e incluso cuando se hace algunas modulaciones de taquiarritmias, como la fibrilación auricular con respuesta rápida, pudiese hacerse una ablación de las de His e implante de un marcapasos. Entonces, exclusivamente no son de bradiarritmias o bloqueos, pero lo usual son para controlar eventos de bradiarritmias. Al proporcionar una frecuencia cardíaca y una respuesta adecuada, la estimulación endocavitaria puede restablecer una circulación efectiva y normalizar la hemodinámica que se ve comprometida por una frecuencia cardíaca lenta. ¿Por qué una frecuencia cardíaca lenta puede alterar la hemodinámica? ¿Por qué? Porque recordemos que el gasto cardíaco es esa frecuencia cardíaca por el volumen latido. Si yo tengo 70 mililitros en un volumen latido efectivo y tengo 100 latidos por minuto, puedo tener 7 litros por minuto de gasto. Pero si al mismo momento el volumen latido está exactamente igual en 70 mililitros y tenemos 20 latidos por minuto, pues vamos a tener un gasto de 1.4 litros. Esa es la importancia del por qué el control de la frecuencia cardíaca en una bradiarritmia es muy importante para controlar o permanecer la hemodinámica de un paciente. Entendemos por un marcapasos como un dispositivo que libera estímulos eléctricos aportados desde una batería sobre derivaciones que se encuentran en contacto con el corazón mediante ¿qué? Mediante los cables, y estos cables en medicina y en medicina cardiovascular lo llamamos como electrodos. Realizaremos una breve descripción de los dispositivos disponibles, sus indicaciones y sobre todo algunos momentos específicos en los cuales uno u otro dispositivo pudiesen dar un mayor resultado. El primer punto que queremos tocar son los tipos de sistemas de marcapasos. Los marcapasos consisten en dos componentes importantes. Uno es el generador del pulso, que provee el impulso eléctrico para la estimulación miocárdica, y uno o más electrodos, que en el caso de una resincronización cardíaca tiene 3 electrodos, que estos electrodos derivan el impulso eléctrico al miocardio. Actualmente también está disponible un marcapasos sin electrodos, sin embargo solo tiene la capacidad de estimular el ventrículo derecho y es un marcapasos como el diámetro de una pilita chiquita de las AAA, pero más cortico, como la mitad de esa pilita, y que queda anclado al ventrículo derecho sin tener electrodos a nivel vascular de las venas subclavias y que ingresen al ventrículo. El generador del pulso constituye la batería de marcapasos, se implantan comúnmente en la región infraclavicular del tórax exterior y es lo que nosotros tocamos como ese cuadrito o ese capuchoncito ahí en la región infraclavicular, usualmente la izquierda, pero que también puede encontrarse en la infraclavicular derecha en algunos pacientes. La mayoría se posicionan prepectoral o aún subpectoral, transmitiendo los impulsos hacia el miocardio por los electrodos transvenosos que viajan hasta el corazón. Existen dos tipos de estimulación cardíaca, muy importante que los conozcamos: la estimulación endocárdica y la estimulación epicárdica. El sistema de marcapasos normal de nuestro corazón es un sistema epicárdico, y vamos a mirar que los sistemas de marcapasos epicárdicos externos utilizan un generador de impulsos con cables que se conectan quirúrgicamente, o sea, cuando tenemos una cirugía abierta, y sobre la superficie epicárdica del corazón pueden implantarse estos electrodos. Estos sistemas han sido reemplazados en gran manera por sistemas transvenosos, que es lo más frecuente, los endocárdicos. Aún hay una función para el paciente ocasional con problemas de acceso vascular y principalmente en la estimulación temporal después de una cirugía cardíaca. Ahora, la terapia de resincronización cardíaca, endocárdica y epicárdica es ¿por qué? Cuando nosotros tenemos la disincronía cardíaca, que es la contracción
en momentos diferentes entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, que sería una disincronía ventrículo-ventricular, es cuando necesitamos nosotros ese implante o ese uso o la utilidad de una resincronización. Cuando hablamos de resincronización es volver a sincronizar. Usualmente nacemos con los ventrículos sincronizados, pero a medida que va pasando el tiempo, ante enfermedad isquémica, enfermedad chagásica, hipertensión pulmonar, EPOC, 1800 causas que podemos tener, ese QRS, que es la manifestación eléctrica de la disincronía, se va volviendo ancho. Entonces, primer punto, muchachos, a medida que el QRS es más ancho, está implicando una disincronía ventrículo-ventricular mayor. Cuando tenemos un bloqueo completo de rama izquierda, es que el impulso eléctrico en ese ventrículo está llegando más tardíamente al ventrículo izquierdo. Se contrae primero el derecho, luego el izquierdo. Cuando tenemos un bloqueo completo de rama derecha, quiere decir que el primero que se contrae es el izquierdo y luego, por último, el ventrículo derecho. Es importante tocar este tema, ¿por qué? Porque la terapia de resincronización cardíaca principalmente está con los resultados que vemos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor al 35% y un QRS mayor de 150 milisegundos con morfología de bloqueo de rama izquierda. Eso quiere decir que cuando tenemos falla y el ventrículo que se contrae más tardíamente es el izquierdo, es cuando mayor utilidad tenemos de la resincronización cardíaca. Este tema es muy importante y por eso lo dejamos siempre muy claro. Dentro de los sistemas transvenosos, la gran mayoría de los sistemas de estimulación cardíaca contemporáneos utilizan electrodos transvenosos, como lo habíamos mencionado, lo que la gente comúnmente llama los cables del marcapasos. Y por medio de estos cables hay la transmisión de los impulsos desde el generador, que es el cuadrito que queda ahí que tocamos en el tórax del paciente, por medio de las venas, por medio de los cables transvenosos, hasta el corazón en una estimulación endocárdica. Dentro de las complicaciones de este tipo de sistemas de marcapasos está la infección, ya sea endocarditis en los cables o en los electrodos, ya sea infecciones del bolsillo donde está en ese momento implantado el generador, trombosis venosa profunda y oclusión de la vena subclavia, disfunción del electrodo, porque a veces ese electrodo queda bien puestecito en el endocardio, pero con latido a latido y la evolución del tiempo puede, entre comillas, despegarse y al no tener el contacto con la superficie endocárdica perder su función. Esa es la disfunción del electrodo o la lesión de la válvula tricúspide. Cada vez más estamos viendo insuficiencia tricuspidia moderada o severa asociado a disfunción de la válvula tricúspide por marcapasos y aquí vienen dos vías. Un daño primero mecánico estructural de la válvula tricúspide que es poco frecuente y segundo una lesión que se puede ver dentro de la válvula tricúspide y es porque esos electrodos quedan traccionando esa válvula tricúspide y no deja que coapte o que cierre adecuadamente, generando insuficiencia. Y por último, algo que veíamos pero principalmente en estimulaciones monocamerales, o sea solo del ventrículo derecho, que era el síndrome post-marcapasos, y es que es una contracción del ventrículo derecho con una disincronía auriculoventricular generando gradualmente disfunción del ventrículo derecho e insuficiencia tricuspidia moderada severa. Eso es importante conocerlo. Ahora, dentro de los marcapasos sin cables, como les mencionaba, hay en el momento evolución grandísima a nivel de los sistemas de estimulación endocavitaria y se han desarrollado marcapasos intracardíacos miniaturizados sin cables. Estos dispositivos se insertan vía percutánea por la vena femoral, se implantan directamente en la pared libre del ventrículo derecho con unos sistemas de colocación personalizados basados en catéteres. Se ha demostrado también que los marcapasos sin cables de primera generación brindan un tratamiento de estimulación unicameral muy eficaz, aunque se trata de una tecnología muy prometedora. La dificultad para retirar el dispositivo sin cables una vez que ha finalizado su vida útil, o sea cuando está en un EOL, en un end of life, siendo una limitación para que se generalice. Ahora, dentro de la selección del modo de estimulación, los avances tecnológicos en el tratamiento de la estimulación cardíaca han dado lugar a una amplia variedad de modalidades terapéuticas. Los marcapasos pueden detectar la actividad eléctrica intrínseca del corazón y restaurar la frecuencia y la secuencia auriculoventricular de la activación cardíaca. ¿Esto qué quiere decir? Que ese marcapasos es inteligente.
Y si el ritmo está siendo normal en el corazón, el estímulo sale del nodo sinusal, el nodo AV está funcionando, los ventrículos van bien, el QRS está bien, pues eso es un marcapasos que detecta, o sea, sensa, más no estimula. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta la reprogramación periódica de ese marcapasos y evaluar muy bien la función intrínseca del corazón. La elección del modo óptimo de estimulación en presencia de anomalías de la conducción también depende de la morbilidad subyacente, el impacto del tratamiento de la estimulación en la morbilidad y el posible efecto perjudicial de la modalidad de estimulación elegida. Los marcapasos se codifican mediante una abreviatura específica según el tipo del generador y el modo de estimulación. Las primeras 3 letras hacen referencia al tipo de marcapasos, o sea, si es uni o bicameral, y al modo de estimulación empleado. La primera letra se refiere a las cámaras estimuladas, la segunda define las cámaras donde se realiza la detección o sensado, así empleamos la letra A si la estimulación o detección se lleva a cabo en la aurícula, la letra V si se realiza en el ventrículo o la letra D si la estimulación o detección es en las 2 cámaras. Si se estimulan o detectan tanto en la aurícula como en el ventrículo, entonces ahí está AAA, BBVVV o DDD, por eso es importante que lo sepamos. Ahora, la tercera letra hace referencia a la respuesta del dispositivo a un evento detectado. El marcapaso puede inhibir la estimulación eléctrica en una o en ambos de sus electrodos, la letra I, o bien disparar una estimulación tras un intervalo programable después de haber detectado el evento, la letra T. O ante la ausencia del mismo, si combinamos ambas funciones, de nuevo emplearemos la letra D en esta tercera posición. La cuarta letra se refiere al tipo de programabilidad. En la práctica habitual solo se apunta a la capacidad de respuesta en frecuencia del marcapasos, la letra R, ya que en la última década prácticamente todos los marcapasos que se implantan son programables y capaces de realizar telemetría. Indicaciones. Dentro de las indicaciones generales, a pesar de la infinidad de situaciones clínicas en las que se puede considerar el uso de un marcapasos o una estimulación permanente, la mayoría de las decisiones de manejo relacionadas con el implante de un marcapasos permanente están impulsadas por los siguientes factores clínicos. 1. La asociación de síntomas con una bradiarritmia. 2. La ubicación de la anomalía de conducción, que principalmente son bloqueos auriculoventriculares, o la ausencia de una causa reversible, ejemplo, bradicardia extrema, enfermedad del nodo sinusal, síndrome del nodo sinusal enfermo, entre muchas más. También recordemos que hay causas reversibles. En adición a las patologías intrínsecas del sistema de conducción, existen varias causas reversibles de bradiarritmias, las cuales pueden requerir un soporte temporal de marcapasos. Algunas de estas causas incluyen medicamentos como beta bloqueadores, calcioantagonistas, trastornos hidroelectrolíticos, isquemia miocárdica, y en el infarto agudo de miocardio, sobre todo de la coronaria derecha, existen bloqueos auriculoventriculares reversibles si hacemos el tratamiento isquémico adecuado, o trauma cardíaco. Dentro de estas causas reversibles me gustaría contar también un caso personal. Tuve un paciente muy joven con un bloqueo auriculoventricular completo, implante de marcapasos, pero después del estudio, de estar mirando otras causas, encontramos que tenía una sarcoidosis cardíaca, y de pasar de una dependencia del marcapasos del 99% pasó a una dependencia del marcapasos de 0% con el tratamiento esteroideo. Por eso es muy importante siempre buscar y tratar de evaluar cuál es la causa de esas bradiarritmias o de las alteraciones de la conducción. Dentro del riesgo de progresión también es muy importante la ubicación de una anomalía de la conducción auriculoventricular, es decir, dentro del nodo AV o debajo del nodo AV o en el sistema de His-Purkinje. Es determinantemente importante tanto de la probabilidad como del ritmo probable de la progresión de la enfermedad cuando conozcamos cuál es la afectación específica de la ubicación del sistema eléctrico de conducción. Dentro de las indicaciones más comunes para el implante de un marcapasos permanente está la disfunción del nodo sinusal, el bloqueo auriculoventricular de alto grado. Recordemos que alto grado son bloqueos auriculoventriculares de segundo grado MOVIS 2 o bloqueos auriculoventriculares de tercer grado. El Colegio Americano de Cardiología, la AHA, American Heart, la Sociedad del Ritmo Cardíaco han publicado conjuntamente directrices para el implante de marcapasos cardíacos.
Algunas de las indicaciones para la estimulación permanente son relativamente seguras o inequívocas, mientras que otras requieren mayor experticia. Es útil dividir las indicaciones para el implante de un marcapasos en 3 categorías o clases específicas según lo definido por la ACC, la AHA o la European Heart Rhythm. Clase 1. Condiciones en que la estimulación permanente es definitivamente beneficiosa, útil y eficaz. En tales condiciones se considera que el implante de un marcapasos cardíaco es aceptable y necesaria. Clase 2, cuando las condiciones en las que se puede indicar la estimulación permanente, pero hay pruebas contradictorias o divergencia de opiniones, donde uno dice ¿será que sí? ¿Será que no? Y clase 3, cuando las condiciones en que la estimulación permanente no es útil, no es eficaz y en algunos casos pudiese ser perjudicial. Por eso es importante clase 1, clase 2, clase 3. Y en este orden de realizar esta revisión general, nos centraremos en las indicaciones clase 1, o sea, las que no hay dudas que se necesita una estimulación permanente endocavitaria. 1. Disfunción del nodo sinusal. La necesidad de una estimulación permanente en pacientes con disfunción del nodo sinusal se basa en gran medida en la correlación de la bradicardia con los síntomas. Si bien los pacientes con una frecuencia cardíaca de menos de 40 latidos por minuto o pausas de más de 4 segundos tienen más probabilidades de desarrollar síntomas, no existe un umbral definitivo de frecuencia cardíaca o duración de las pausas que determine la necesidad absoluta de un marcapasos permanente. Dentro de la clase 1, las siguientes condiciones se consideran indicaciones de clase 1 para la colocación de un implante de un marcapasos. 1. Bradicardia sinusal en la que los síntomas están claramente relacionados con la bradicardia. Usualmente son pacientes hospitalizados con una frecuencia cardíaca menor de 40 y o no con pausas sinusales frecuentes. 2. La incompetencia cronotrópica. Este es un tema muy lindo, sobre todo porque cada vez necesitamos la unión más con pruebas ergoespirométricas, con pruebas ergométricas, con la unión de medicina del deporte, porque esa incompetencia cronotrópica es una respuesta alterada de la frecuencia cardíaca al ejercicio, generalmente definida como no alcanzar el 85% de la frecuencia cardíaca máxima prevista para la edad durante una prueba de esfuerzo convencional con modo Bruce normal o modificado, o la incapacidad de aumentar una frecuencia cardíaca apropiada para la edad durante la actividad de la vida diaria. Ahora, ya pasando de la enfermedad del nodo sinusal, vamos a pasar al bloqueo auriculoventricular. Dentro de este bloqueo auriculoventricular adquirido es la segunda indicación más común para el implante de un marcapasos permanente. Como clase 1, tenemos bloqueo AB completo, que es tercer grado, bloqueo AB avanzado, que es segundo grado MOVIS 2, bloqueo AB de segundo grado MOVIS 2 asociado a 2 o más morfologías de onda P consecutivas, bloqueo AB de segundo grado sintomático, MOVIS 1 Wenckebach. O sea, si lo tenemos sintomático y es un MOVIS 1, pudiésemos estar pensando en ese implante de marcapasos. Bloqueo AB de segundo grado o tercer grado inducido por el ejercicio en ausencia de isquemia miocárdica. Y estos son los puntos importantes para el marcapasos en bloqueos. Ahora, cuando nosotros vemos los síncopes, un síncope mediado neuralmente usualmente, que es el síncope neurocardiogénico, no vamos a pasar a un implante de un marcapasos, no es lo frecuente, no es lo usual, pero es una de las indicaciones que debemos tener en cuenta. La evaluación del paciente con síncope puede ser clínicamente desafiante. El uso de un marcapasos en este trastorno se limita a pacientes muy seleccionados. ¿Por qué? Porque usualmente ese síncope, al implantar un marcapasos, así sea un síncope cardioinhibitorio, puede seguir presentando eventos sincopales, así ya tenga el marcapasos y esté funcionando bien. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta las indicaciones. Ahora, dentro de otras indicaciones en las cuales puede haber indicación de dispositivos de estimulación cardíaca son en un posinfarto, en un trasplante cardíaco, por la denervación del sistema autonómico, por un bloqueo cardíaco completo congénito, en patologías neuromusculares, en síndrome de QT largo y más que como un marcapasos es como un cardiodesfibrilador como prevención primaria de muerte súbita o en cardiomiopatía hipertrófica. Como conclusiones, los avances en los marcapasos han llevado a la generalización de su uso para tratar pacientes con condiciones como bradiarritmias e insuficiencia cardíaca, proporcionando un aumento en esperanza y en calidad de vida. Esto es fundamental. El futuro de estos dispositivos es prometedor, sin embargo, la incorporación y adopción de nuevas tecnologías sigue siendo un gran desafío.
Las nuevas soluciones pueden suponer un alejamiento de los cables transvenosos hacia sistemas sin cables, como lo mencionamos previamente, o combinaciones de diferentes funciones individualizadas de estimulación y monitorización. Con esto damos terminado a nuestro episodio de hoy número 71. Es un tema hermoso de los implantes y de la estimulación endocavitaria epicárdica. Y recuerden, amigos, hoy con todo el corazón solo les pido a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.